naturalmente, siempre que se empiece una charla, se empieza agradeciendo a la organización la invitación para estar hoy aquí con todos ustedes. Yo se lo agradezco mucho porque sería incapaz de imaginar qué hacer un sábado por la mañana mejor que estar aquí. Bueno, como decía Alfonso, yo tengo un currículum muy grande, pero es que llevo muchos años en esto. Y yo estaría encantado de cambiar menos currículum por menos años. Vamos a hablar un poco del papel de los técnicos, pero yo no sería capaz de hablar de los técnicos en general, porque el papel que conozco un poco es la función de los técnicos de radiología. Y en esta charla lo que voy es a dar mi opinión sobre la profesión, que creo que aunque los problemas que voy a tocar son específicos de radiología, todos los otros técnicos de anatomía patológica, de medicina nuclear, de radioterapia, etcétera, tendrán barreras similares a las que yo voy a comentar. Por lo tanto, hay que ver esto no solo como algo específico de rayos, sino abrir un poco el punto de mira y decir, es que esto puede ser lo mismo que me pasa a mí en mi profesión de técnico de laboratorio o de técnico de otro origen. Y supongo que crearé controversia, porque voy a dar mi opinión y no voy a ser políticamente correcto. No me apetece. Soy una persona que está al final de su trayectoria profesional y, por lo tanto, la vejez solo tiene una ventaja, que se puede decir lo que se quiera porque no se tiene miedo a las consecuencias futuras. Gracias. He estado escuchando y, bueno, realmente ya se dijo todas las cosas de cómo surge la profesión de técnicos y yo tenía un breve repaso histórico, pero, bueno, voy a pasarlo muy rápido. Los técnicos se crean en un orden ministerial del año 78 y ¿quién hacía antes ese trabajo? Pues lo hacían los enfermeros, que entonces se llamaban ATS, hacían un curso de 8 meses y, por ejemplo, trabajaban en radiología. Se crearon en ese año 3 titulaciones y años siguientes se fueron completando todo lo que era la legislación sobre la profesión de técnicos. En 1980 se definieron las funciones de los técnicos y se crearon además los técnicos de laboratorio y de radioterapia y en 1984 pues un orden ministerial reconoce a los técnicos como profesionales capacitados y reconocidos para aplicar técnicas radiológicas. En el 95 se establece la titulación que hay en la actualidad. En 2014 se establecieron nuevas competencias para adaptarlas sobre todo a los cambios tecnológicos, pero, como habéis dicho en las charlas anteriores, se mantienen 2.000 horas de formación en una carrera de 2 años en centros de formación profesional. Y aquí está un poco el meollo de la cuestión. Así seguimos hasta hoy. ¿Y cómo es la carrera en Europa? Yo ya sé que ya se ha hablado de esto, pero cuando yo era presidente de la Sociedad Española de Radiología, la Sociedad Europea tuvo la iniciativa de hacer un estudio para tratar de homogeneizar la titulación en toda Europa y realmente nos encontramos que en ese estudio todos los países tenían formaciones a 4 años, pero había algunas excepciones. Portugal eran 5 y Rusia, en aquel entonces, era 1. No sé si ha cambiado Rusia o no, me temo que no, pero España era 2. Y realmente esto era un problema, porque la Sociedad Española de Radiología entendíamos que la formación de los técnicos tenía que mejorar, que la radiología se había hecho mucho más compleja, que había habido una serie de técnicas nuevas y que no podíamos seguir anclados en 2 años. A petición de los técnicos de radiología, de la Asociación Española de Técnicos, tuvimos unas conversaciones con los ministerios de Sanidad y con el Ministerio de Educación, y los de Educación se negaban porque decían que sacar a los técnicos y dotarlos de un grado y formación universitaria era devaluar la formación profesional. Y nos dijeron en Sanidad que, además,
el reconocimiento de los técnicos como una carrera de 4 años conllevaría un aumento de las retribuciones y un aumento del gasto que no se podían permitir. Realmente aquello fue muy decepcionante porque hacía ojos ciegos a una realidad, y es que la realidad de la formación en la mayor parte de las escuelas de técnicos no los facultaba para llegar a un servicio y hacer el trabajo. Y bueno, yo creo que eso sigue siendo así, y realmente este es el gran problema de la escuela de técnicos. Hace muchos años, un buen técnico era alguien que hacía unas radiografías de los oídos, de los conductos auditivos, de la base del cráneo, muy buena, como eran estos ejemplos que pongo, pero es que hoy todo eso ya no se hace. Sencilla y llanamente, hoy, si alguien quiere ver el conducto auditivo, hace un TAC o hace una resonancia en donde se ve, en este caso, un neurinoma del acústico. La profesión de técnicos ha cambiado de una manera muy importante. Los servicios de radiología son completamente diferentes. ¿Por qué? Pues porque ha cambiado la tecnología. En una época en que los cambios tecnológicos son brutales. Cada día aparecen nuevos cambios, nuevos equipamientos, nuevas necesidades, y realmente no podemos seguir con la misma formación. Nos hemos organizado por órganos y sistemas, es decir, no solo ha habido cambios tecnológicos, también organizativos. Hoy, la persona que se dedica al abdomen o a la neuro o a la mama, pues hace la resonancia, el TAC, la ecografía de cada uno de esos órganos, y no estamos adscritos a una máquina. Eso crea una complejidad en el funcionamiento de los servicios de radiología. Han emergido nuevas áreas, como por ejemplo la imagen cardíaca, con TACs y resonancias de enorme complejidad. El número de exploraciones que realizamos en los servicios se ha multiplicado. Hoy no hay ningún paciente que llegue a un hospital que no tenga, no digo una exploración de imagen, sino media docena de exploraciones de imagen. Todos. Y el número de peticiones ha sido multiplicado de manera exponencial. El intervencionismo, que es una de las áreas en donde más se ha evolucionado, hacen cosas muy distintas que hace 20 años ni nos imaginábamos. Se ha convertido como un servicio dentro del servicio. Los radiólogos de la mama, por ejemplo, ya no son gente que informa una mamografía. Las pacientes son enviadas al radiólogo, que las ve en la consulta y programa todo lo que le va a hacer. Si le va a hacer mamografía, si le va a hacer ecografía, si le va a hacer resonancia, si le va a hacer biopsia, y solo cuando la paciente está estudiada, biopsiada y hay un diagnóstico, entonces la pasa al cirujano o la pasa al oncólogo. Es un cambio fundamental. Y ahora, además, tenemos que primaria ya nos puede solicitar exploraciones de manera directa, y eso está generando un aumento todavía mayor del número de las exploraciones. Y, en consecuencia, estamos sobrepasados de trabajo. Y necesitamos ayuda. ¿Pero de quién? Un servicio de radiología es un sitio cerrado en donde solo trabajan radiólogos y técnicos. ¿Quién nos puede ayudar? Naturalmente, los técnicos. Ellos son nuestra ayuda, nuestros colaboradores, y nosotros somos los que formamos a esa gente, los que le damos protagonismo y los que tenemos que hacer que se sientan considerados en su propio trabajo. Sí, necesitamos ayuda de los técnicos. ¿Por qué? Porque los servicios han multiplicado su actividad. Porque tenemos dificultades para dar servicio, y servicio viene de servir. Si nosotros somos el servicio de radiología, queremos servir al hospital como servicio. Si queremos hacer funciones nuevas, necesitamos que alguien vaya haciendo el trabajo básico. La medicina va cambiando, vamos haciendo cosas nuevas, y por detrás vamos dejando otras que deben ser asumidas por la gente que está trabajando con nosotros. Ese alguien solo pueden ser los técnicos, vosotros. Vosotros tenéis que dar un paso adelante y ayudar en haciendo y asumiendo funciones nuevas. Poco a poco los técnicos se han ido especializando.
Hoy hay técnicos que, hoy no, en todos los servicios, los técnicos que se dedican a la resonancia o a la mama o al TAC son técnicos específicos, no están rotando de un lado para otro. Si uno quiere un técnico que haga buenas exploraciones de resonancia, perdonad que me saco esto. Si queremos un técnico que haga buenas exploraciones de resonancia, se tiene que dedicar solo a eso. No puede estar en el resto del servicio. Y eso supone un aumento de la complejidad para hacer los turnos, las sustituciones, las bajas, las vacaciones. Todo esto se ha tornado mucho más complejo dentro de un servicio de radiología. Y realmente sorprende de los técnicos la escasa evolución de su profesión. O sea, solo la tecnología los ha ido modificando para irlos especializando, pero no han asumido nuevos desafíos. Si lo comparamos con enfermería, enfermería ha evolucionado. Ahora hay consultas de enfermería, antes las consultas eran solo de médicos. Ahora hay enfermeras gestoras de casos, ahora tienen responsabilidades de gestión y calidad. Y realmente han ido asumiendo una serie de aspectos que hace unos años no tenían. Y yo he hecho en falta que eso mismo hayan hecho los técnicos. Porque los radiólogos hemos ido asumiendo las innovaciones médicas y los técnicos, ¿es acaso una profesión estancada? Bueno, yo quería hablar de 3 puntos conflictivos que hay para los técnicos de radiología. Hay un primer punto, que no es nada popular, por mi parte comentarlo, que es la selección del personal. ¿Qué ocurre cuando una persona se pone de baja o se va de vacaciones? ¿Quién manda un sustituto? Pues el sustituto es seleccionado mediante un baremo de puntuación y puedes necesitar un técnico de resonancia magnética y allí te viene una persona que no ha trabajado nunca en resonancia magnética. Y aparece allí. Y tú no puedes obligar a esa persona a que haga unas exploraciones decentes porque no sabe hacerlas. Esto no puede ser. Es una disfunción importante. Luego, el otro aspecto que debemos de comentar es los técnicos y las inyecciones de contraste. Y, por último, el papel del técnico en los servicios, en las áreas de ecografías. Lo primero es hablar de los contratos. Y es claro que si tenemos que tener un buen técnico en un área, debe dedicarse solo a eso. El radiólogo tiene que poder confiar en la capacidad del técnico para hacer una buena exploración. Y si exigimos exploraciones de calidad, no pueden aparecer técnicos sustitutos carentes de experiencia con la responsabilidad de realizar un trabajo asistencial. Tendríamos que tener varias listas en donde la gente se apunte a una lista pues, de resonancia, de TAC, de mama, de eco o de lo que sea, pero no puede aparecer una persona un buen día a hacer un trabajo que no sabe hacer. Y eso habría que cambiarlo porque las consecuencias las pagan los enfermos. El otro aspecto que decía que iba a comentar es el de las inyecciones de contraste. Realmente no quiero entrar en temas legales. Hay sentencias que dicen que hay que ser enfermera para pinchar en la vena, pero hay otras que dicen lo contrario. Bueno, esta no es la cuestión desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista es que hay una enfermera en un TAC o en la resonancia que yo no sé para qué se necesita. En mi servicio, desde luego, no las hay, pero en los hospitales públicos sí, y allí están. ¿Y está justificado una persona para hacer algo que ocupa el 10% del total del tiempo de una jornada laboral? Pero vamos a ver, si hacer una resonancia tardas media hora o 40 minutos y en pinchar al paciente tardas 3 minutos, ¿qué hace esa otra persona allí todo el tiempo, aparte de discutir y de decir aquí estoy yo, que soy mucho más que tú, que soy mucho más guapa y que además pues tengo otras atribuciones y otros conocimientos que poco menos que parece una ciencia infusa? Bueno, ¿qué le impide a un técnico pinchar una vena si recibe la formación adecuada para hacerlo? Pues a mi juicio, nada. Nuestros técnicos llevan pinchando toda la vida en nuestro hospital y no hemos tenido ni el más mínimo problema. ¿Es la inyección de contraste algo tan complejo que exige una formación de grado superior?
pues ni hablar. Es verdad que hay venas como esta, que yo creo que no hace falta ni una enfermera ni un técnico, yo creo que hasta un taxista podría cogerla. Pero hay venas como estas que realmente tú dices, válgame Dios, ¿qué hago ahora? Bueno, fijaros que ahora lo que hacemos en esos casos, porque todos los pacientes tienen venas, solo que hay algunos que no tienen venas superficiales, pero tienen venas profundas. ¿Qué hacemos en esos casos? Lo que nosotros hacemos es hacer ecografías y hacer punción ecoguiada de las venas. ¿Y quién hace esto en nuestro hospital? Pues los hacen los enfermeros de radiología intervencionista. Vienen con el ecógrafo y cateterizan una vía. ¿Por qué? Porque nosotros hemos enseñado a los enfermeros a hacer ecografías. Y entonces ellos han aprendido. Y ahora, por ejemplo, las ecografías, que antes era un terreno exclusivo de los médicos, se ha enseñado a enfermeros y ahora están haciéndola. Y ahora los enfermeros, además en nuestro hospital, están haciendo cursos, nuestros enfermeros de intervencionista, enseñando al resto del hospital, al resto de enfermería del hospital, a hacer ecografías para hacer la punción venosa, para las plantas, para la UCI, para el hospital de día, etc. Y si las enfermeras han podido aprender eco para hacer punciones complicadas, ¿por qué los técnicos no pueden hacer las punciones normales? Yo es que no lo entiendo y esto es algo que siempre me irrita cada vez que veo en los hospitales públicos y estoy con compañeros que me cuentan cómo los conflictos que hay entre enfermería y técnicos en unas salas en donde no debía haber más conflictos que atender a los pacientes. Bueno, las ecografías es el último de los puntos que quería tocar. Las ecografías es una exploración que nos está asfixiando por un incremento realmente exponencial. Ahora hacen ecografías los ginecólogos, los urólogos, los endocrinos, algunos médicos de familia, etc. Esto los radiólogos lo temen. Digo, los radiólogos lo temen y no me incluyo porque yo no lo temo. Yo lo defiendo. Creo que los otros clínicos deben hacer ecografías y deben aprender a hacerlas bien y yo les debo de enseñar, porque creo que hay un campo para todos. Y además, aunque los urólogos o los ginecólogos o los endocrinos o quien sea haga ecografías, ¿qué nos está ocurriendo? Que aunque los radiólogos temíamos que nos íbamos a quedar sin ecografía, ocurre que cada vez tenemos más. Cada vez tenemos más ecografías y no hay radiólogos para hacerlas. Y además, los radiólogos, todos dicen que no quieren perder la ecografía, pero cuando tú contratas a un radiólogo y le dices, ¿y ahora vas a hacer ecografías? Te dice que no, que él no hace ecografías. No queremos que pase a otros, pero tampoco las queremos hacer. Realmente creo que es una visión estrecha y sin perspectivas de futuro el pensar estas cosas. No hay servicio de radiología que no tenga una lista de espera gigante en el área de ecografía. Primaria, que se está incorporando, pide cantidades enormes de ecografía. El crecimiento de la ecografía musculoesquelética es brutal. Antes tú ibas al traumatólogo porque te dolía un hombro, te hacía una placa, y no hacía nada más y te daba Voltaren. Ahora no, ahora lo primero es hacer la placa, hace un eco. Y si no haces nada más. Y entonces toda esa cantidad enorme de gente que, por ejemplo, en primaria, los pacientes van porque le duele una pierna, porque le duele no sé qué, van a ecografía directamente. Y tenemos una avalancha de peticiones que no sabemos cómo lidiar. ¿Y qué podemos hacer? Lo normal es protestar. Este sistema nuestro está basado en la protesta. Protesta todo el mundo, todo el tiempo. Hay que pedir que pongan más radiólogos, que pongan más ecógrafos, más. ¿Por qué? Porque la medicina es pública y gratuita. Lo de pública no lo voy a discutir, pero no es gratuita. Alguien la paga aunque no sea el paciente. Y realmente pedir más y más es fácil, pero en algún momento habrá que parar un poco. ¿Y cuáles son las soluciones posibles? Pues que los radiólogos colaboremos en buscarlas. ¿Cómo? Pues formando a los médicos de familia. ¿Por qué?
porque ve muchos pacientes, porque para ellos tener un ecógrafo y ver si una señora o un señor tiene un cálculo en la vesícula o tiene un cálculo en un riñón es fácil si le das la formación adecuada. Nos sacamos un montón de ecografías, ellos se sienten mejor, pueden diagnosticar a los pacientes y cuando ven algo complicado que no saben lo que es, ese es el que nos mandan. Y nosotros dejamos de hacer ecografías de rutina y de que no nos aportan nada para hacer la ecografía un poco más sofisticada, que es el caso complejo que requiere una formación avanzada. Por lo tanto, tenemos que formar a especialistas, tenemos que formar a los médicos de familia. ¿Y sabéis en Galicia cuántos hospitales públicos están dispuestos a formar a médicos de familia? 0. ¿Quién es el único hospital que está formando médicos de familia? Nosotros. Porque yo defiendo que los tengo que formar, que los tengo que enseñar y además a todos esos que pasan por allí, después nos tienen como referencia y nos llaman y nos dicen: oye, tengo un paciente que le pasa esto, ¿te lo puedo mandar? Y eso es como tenemos que trabajar. No tenemos que tener miedo a perder nada, no vamos a perder nada. Ellos van a diagnosticar el 80% de la patología banal y nos van a mandar ese otro porcentaje que nos acabaría llegando igual. Y nosotros no vamos a perder nada y vamos a ganar prestigio delante de los médicos de familia. Esto que para mí es tan obvio, es casi un tabú decirlo en el área de radiología. Y esto es una visión que me parece estrecha y realmente corta de los problemas. Nosotros tenemos que multiplicar nuestra capacidad de hacer exploraciones. ¿Y cómo? Formando a los técnicos. Los técnicos tienen que hacer ecografía. Y los técnicos no pueden hacer todos ecografía. Hay que seleccionar a los candidatos. Tienen que ser personas serias, metódicas, con unas características bastante específicas. Pero hay técnicos en los que tú puedes formar y dices: esta es una persona rigurosa que lo va a hacer siempre así, así, así y así. Y bueno, hay que seleccionarlos, pero hay que hacer un plan de formación. Nosotros tuvimos a los técnicos 6 meses formándose sin ninguna responsabilidad. Hacían ellos la ecografía y la repetía el radiólogo. Y luego comentaban entre el técnico y el radiólogo. Y hoy llevamos pues prácticamente 15 años con los técnicos haciendo ecografías. Había radiólogos muy temerosos de esta posibilidad de que los técnicos hicieran ecografías. Hoy su temor es a que esos técnicos se puedan ir a la pública. Eso es lo que más temen, que perder a esos técnicos, porque realmente han supuesto un alivio asistencial brutal. Y yo me he hecho ecografías cuando he tenido algún problema y me las han hecho los técnicos. No tengo el más mínimo inconveniente en que sea un técnico el que me vea, ninguno, porque me fío absolutamente de ellos, es decir, me fío de vosotros. Hacer ecografías hay que hacerlas protocolizadas con un número de proyecciones en cada órgano para que después el radiólogo pueda ver las imágenes y sepa que no se ha pasado nada por alto. Las imágenes siempre están supervisadas por el radiólogo. El radiólogo, cuando hay alguna duda, entra en la sala y hace la exploración. Y gracias a esto se ha multiplicado por 2,5 veces el número de ecografías que un radiólogo puede informar a lo largo de la mañana. Y realmente esta es la solución. Hay países en que la ecografía son realizadas por técnicos en exclusiva, por ejemplo, Estados Unidos o el Reino Unido. O parcialmente, pero en un porcentaje muy alto, en Alemania, en Francia y en los países nórdicos. En España lo hacemos pocos hospitales, nosotros, desde luego, pero también hay grandes hospitales públicos como el Clínic de Barcelona, que para mí es el mejor hospital del país, y otros muchos que también están incorporando a los técnicos a hacer ecografías. Y la única solución posible viene por ahí. Quisiera, para ir terminando, plantearos una cuestión importante. ¿Por qué los técnicos no consiguen avanzar y ganar relevancia en la sanidad? Esta pregunta es porque los técnicos se sienten personal de un servicio. No se sienten personal técnico como una especialidad transversal. No tenéis conciencia de ser un colectivo que afecta a muchos servicios del hospital.
En cambio, los médicos, las enfermeras o los celadores son profesiones transversales que hacen valer sus aspiraciones. Los técnicos, que también lo son, creen que solo pertenecen a un servicio y que, por lo tanto, carecen de fuerza. Por eso me gusta esta reunión de hoy. Me gusta que estéis todos los técnicos de todas las especialidades y de que os sintáis en común, porque si os sentís en común y avanzáis, yo creo que tenéis mucho que ganar. Bueno, conclusiones. Los tiempos cambian y todos tenemos que aceptar nuevos retos. Es inevitable. Los técnicos deben tener más formación. Hay que hacer un grado de 4 años, como ya habéis dicho 50 veces. Los técnicos deben especializarse, pinchar y hacer ecografías. Y cada uno que quiera avanzar debe dar un paso adelante. El escalafón es el refugio de los mediocres. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.